Saludos, queridos amigos, querida iglesia. Aquí estamos nuevamente encontrándonos una vez más en este estudio, en esta serie de predicaciones especiales del Evangelio de Marcos. Y hoy nos vamos a encontrar nuevamente con una historia más en donde vamos a ver a Cristo moverse, a Cristo en acción, como dice el título de esta serie. Y hoy vamos a estar vamos a estar terminando el capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos 40 al 45. Ya estamos concluyendo el capítulo 1 y vamos a ver esta última historia que tiene este capítulo, que hemos visto cómo dentro de un mismo capítulo de estos 45 versículos nos hemos encontrado con diferentes historias, diferentes momentos y cómo Cristo estuvo moviéndose en cada uno de ellos. Y ahora estamos encontrándonos con una historia especial que va a estar registrada también por el libro aquí de Marcos. Y es la sanidad que Jesús va a realizar en el cuerpo, en la vida de un hombre con lepra. Dice el título: Jesús sana a un leproso. Dice así el versículo 40. Un leproso se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. Interesante lo que vamos a poder ver en este momento, algunos principios que me gustaría que podamos meditar y considerar en esta historia de este hombre. Durante el ministerio público de Jesús, muchas personas fueron sanadas. Nos estamos encontrando aquí con este caso. Y si vemos todos los evangelios, casi entre el 50 y el 60% del contenido de los evangelios son los milagros de Jesús. Y muchas personas que fueron sanas por su poder. Pero en esta parte del capítulo 1 de aquí, de Marcos, él va a poner especial atención a este leproso. Ahora, es importante considerar y pensar un momento esto. La lepra era una de las enfermedades más terribles, dicen los historiadores, de la antigüedad. Era una enfermedad que para ese tiempo era incurable. La persona que era contagiada, dicen, prácticamente se convertía en una persona repulsiva. Era una persona literalmente rechazada por la sociedad, por la condición por la cual esta persona estaba. Era una enfermedad que puntualmente afectaba a la piel, afectaba a los músculos, dice que afectaba a los tendones, producía úlceras que eran muy visibles en el cuerpo de las personas que tenían lepra. Algunos enfermos perdían los dedos de la mano, del pie, inclusive perder una mano o sus pies hasta finalmente morir. Pero, ¿qué es lo que hacía aún más grave en el caso de este enfermo? El caso más grave era que un judío tenga esta enfermedad, porque ante la ley
esta enfermedad lo declaraba una persona impura. Era apartado de su familia y apartado de toda la vida social, si se puede decir de alguna manera. Pero frente a la ley religiosa, la ley ceremonial, estas personas, dijimos, eran declaradas impuras, que aún frente a la ley de Moisés ni siquiera tenían la dignidad o el derecho de acercarse a Dios debido a esta enfermedad. Muchos atribuían la lepra, como dicen algunos comentaristas, que la gente pensaba en ese momento que la lepra era una especie de castigo divino por el pecado de la persona. Directamente eran personas condenadas a muerte, o lo que es peor, eran muertos en vida. Pero dice aquí estos primeros versículos que este hombre se acercó a Jesús. Seguramente escuchó de Jesús, supo hablar, supo escuchar que hablaban de los milagros de Jesús. Recuerden que Jesús recorría, vimos en los versículos anteriores que Jesús recorría las ciudades, empezó a predicar y seguramente la fama llegó a oídos de este hombre y él pudo creer y entender de que Jesús podía sanarlo. Él se acercó a Jesús. Su necesidad lo llevó delante de Jesús. Y esta historia estos primeros datos que nos dan aquí, este versículo, estos primeros versículos de este leproso, nos dan también una enseñanza acerca de cómo el pecado ensucia, mancha y deja impura a la persona, que ni siquiera puede acercarse delante de Dios. Eso es lo que hace el pecado en la vida. Generalmente se dice que el pecado es como la lepra en un sentido espiritual, figuradamente hablando. La lepra contamina el corazón, el alma, el espíritu de la persona y hace que no solamente las personas los rechacen. ¿Cuánta gente rechazada por su propia familia? ¿Cuánta gente rechazada por la sociedad a causa del pecado? Y muchas veces estas personas en pecado sienten que hasta Dios los rechaza. Pero hoy nos vamos a encontrar acá en esta historia con alguien que no ha rechazado nunca a nadie. Nos vamos a encontrar con Jesús, aquel que vino a buscar a los enfermos espirituales, a los pecadores. El Señor no lo rechazó, dice esta historia, que contrariamente a lo que habría hecho cualquier rabino de su época, no se alejó. Cualquier otro se hubiese alejado automáticamente de este hombre. Pero Cristo permitió el acercamiento. Tuvo un acercamiento con este enfermo, con este leproso. Él demostró su corazón, porque él estaba diciendo, dice ahí el Evangelio, que tuvo compasión. Ahí Cristo estaba mostrando su corazón. Y no solamente su corazón, sino que estaba mostrando su soberanía por medio de su voluntad, con la expresión que dice, quiero. Ahí Jesús está demostrando su soberanía y su voluntad. De eso se trata. Él es soberano. Él tiene la voluntad de sanar, de perdonar, de salvar. Y el leproso recibió algo que seguramente por mucho tiempo, o prácticamente desde el momento que comenzó su lepra, que no había recibido: el contacto físico. Nadie podía tocar a un leproso, y aquí dice la Biblia que Jesús lo tocó. Jesús tuvo sobre él un contacto físico. No tuvo la intención de tocarlo, sino que directamente fue a la acción, lo tocó. Porque muchas personas podrían tener, o que veían a ese hombre, podrían haber dicho que tener la intención de acompañarlo, de apoyarlo, pero no podían hacerlo por la enfermedad. Pero Jesús, este hombre que tenía poder y autoridad, el sanador, lo tocó, se acercó, se compadeció por él y tuvo el deseo y la intención, demostró su soberanía y su voluntad
de tocarlo y de sanarlo. El milagro no solamente va a venir, dice esta historia, solamente por el toque sanador, sino también por las palabras. Eran palabras, el leproso no solamente recibió un toque, sino que escuchó palabras de sanidad. Según la ley de Moisés, dice que eran los sacerdotes los que tenían que examinar al leproso para poder declararlo limpio. Pero ahí estaba alguien que era mayor, superior a los sacerdotes. Alguien superior a la misma ley. Alguien que era mayor y poderoso, más poderoso que toda enfermedad. El dador de la vida, el que perdona pecados, el que sana, el que salva, el que sana. Él lo estaba declarando limpio. Además, dice la ley que recién la limpieza era declarada oficial después que el enfermo iba y ofrecía su sacrificio delante de la ley, delante de Moisés o delante de lo que demandaba la ley de Moisés, delante de los sacerdotes. Una vez que ofrecía ese sacrificio, a partir de ese momento oficialmente era declarado sano y se establecía su limpieza. Pero aquí antes ya estaba siendo sano, ya estaba siendo limpio. Él se había acercado delante de aquel que podía sanarlo, porque Él lo estaba haciendo mediante la fe. Y esa fe es lo que nos da a nosotros también el mismo acceso que tiene y que tuvo este leproso, de alguien que iba a entregar su vida como el sacrificio perfecto. Así como este leproso tenía que entregar un sacrificio, Jesús mismo iba a entregarse en sacrificio por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Dice el versículo 42 que al instante que Jesús pronunció esas palabras, la lepra desapareció. Una vez más aquí vemos el sonido de su voz teniendo un poder creativo, curativo, tal como sucedió en el principio, si leemos allí en Génesis, cuando Dios estaba creando el universo, dice que por medio de su voz Él daba una orden y las cosas existían. ¿Cuánto más si por medio de una orden existió la luz, el día, la noche, los cielos, la tierra, las estrellas, todas las cosas que vemos y conocemos? ¿Cuánto más el sonido de su voz no puede traer sanidad a las vidas? Ahora, una vez que ocurrió el milagro, el Señor Jesús le iba a pedir dos cosas a este hombre. Primero, que se fuera rápidamente, pero que no se lo dijera a nadie. Segundo, que presentara los sacrificios correspondientes por su sanidad. ¿Y por qué Jesús le estaba pidiendo estas dos cosas? Primero, con respecto a ese primer pedido, Jesús no quería que los milagros se convirtieran en un espectáculo. Él no aceptaba que su fama pasara solamente por los milagros, porque eso le restaría importancia y le sacaría el sentido a la verdadera misión de Jesús, a lo que Él verdaderamente había sido enviado a su pueblo. Hay algo que entender aquí. Los milagros no eran el fin, sino que los medios para lograr ese fin y para lograr el objetivo. Muchas personas que tuvieron contacto con Jesús solamente se quedaron por los milagros, pero no alcanzaron a reconocer que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo. Y segundo, el Señor Jesús le pidió que ofreciera los sacrificios por su sanidad como lo mandaba la ley de Moisés. Eso está en Levítico capítulo 14. Allí habla de los sacrificios que los enfermos de lepra y los que eran sanados de lepra tenían que hacer delante del Señor. Con esto estaba dejando bien en claro Jesús que Él respetaba la ley de Moisés, que luego sería confirmada a través de su propia muerte. Esto
tiene una forma, también era una forma de estar representando o estar confirmando públicamente que él estaba de acuerdo con la ley y que en ningún momento estuvo en contra, sino todo lo contrario. Vino a cumplirla en todos sus aspectos. Otra finalidad de esto era que este hombre pudiera volver a la vida familiar y a la vida social. Era por eso, y según lo que mandaba las leyes religiosas y sociales en ese momento, por eso debía ir delante de los sacerdotes. Pero también era una manera de reconocer a Dios su gratitud por su sanidad. Esto nos enseña algo, queridos amigos, que cuando recibimos un milagro de parte de Dios, no nos tenemos que olvidar de Dios. A veces muy rápidamente nos olvidamos lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero Jesús le estaba diciendo en otras formas que no se olvide de ir y ofrecer su sacrificio por haber sido sano. No te olvides, como dice el Salmo 103, de ninguno de sus beneficios. El que sana, el que restaura, el que te rescata, no te olvides. Es tiempo que cuando recibís algo de parte de Dios, que te acerques y que cumplas con tu agradecimiento, con tu alabanza, con tu reconocimiento a aquel que te ha sanado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, este hombre dice allí, el versículo 45, que desobedeció a lo que Jesús le pidió. Podríamos suponer que este hombre tenía en su corazón el ardiente deseo de contarle a todo el mundo lo que había experimentado. Lo que nos pasa a todos nosotros cuando experimentamos un milagro, cuando recibimos, que contamos a todo el mundo lo que el Señor hizo por nosotros. Esto fue lo que llevó seguramente a este hombre. Y a causa de eso Jesús ya no podía, dice, moverse, ni entrar, ni salir de las ciudades. De esa ciudad ya no podía hacerlo abiertamente a causa de que su fama estaba cada vez en auge. Cada vez todo el mundo sabía de quién era Jesús y qué hacía Él. Pero ahora, qué ironía. Ahora, qué interesante ver lo que sucedió aquí. Antes era este hombre, era este ex leproso, que en su tiempo de enfermedad él no podía andar abiertamente, porque él no podía acercarse a la ciudad y no podía tener contacto con la gente. Tenía que andar en las afueras de la ciudad, en las zonas desérticas. Él no podía moverse y no podía entrar en las ciudades. Y Jesús sí. Pero ahora, luego de este milagro, algo cambió, algo sucedió. Ahora, este hombre sano andaba por todos lados y era Jesús el que tenía que andar fuera. Este es un hecho trascendente y que toma mayor trascendencia, y lo entendemos cuando miramos la obra de la cruz y lo que Cristo experimentó allí en esa cruz. Él cargó nuestras culpas, cargó la culpa de los pecadores para que los pecadores fueran aceptados delante de Dios. También sufrió el abandono del Padre. Dice la Biblia que el Padre lo abandonó, sacó de él su espíritu, hasta el punto de que él clamó allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él recibió el abandono del Padre para que ahora nosotros podamos estar cerca del Padre por medio de su Hijo. Qué tremenda historia. Y qué interesante y qué poderoso es cuando la comparamos con nuestras vidas. ¿Cómo eran nuestras vidas cuando estábamos en el pecado? Seguramente manchados, excluidos, que ni siquiera nos podíamos acercar delante de Dios. Pero hubo un hombre que sí se acercó. Hubo alguien que se acercó y quiere acercarse a tu vida. Se llama Jesús. Y Él quiere limpiarte. Y Él quiere sanarte. Pero no te olvides de Él. Presentate delante de Dios. Dale gracias. Dale gloria. Dale tu reconocimiento y decirle: Señor, yo antes estaba afuera, pero ahora yo puedo estar dentro. Gracias porque sufriste el abandono de parte de Dios para que yo ahora, por medio de tu nombre y de tu obra en la cruz, yo pueda estar cerca de Dios, cerca del Padre.
Dale gracias a Dios. Dale gracias porque así como fue en la vida de este leproso, también fue en tu vida y puede ser en tu vida. Él puede sanarte y puede limpiarte. Puede darte una nueva oportunidad. Puede restaurar nuevamente tu vida familiar, tu vida social y tu vida delante de Dios. Este es el Cristo que se mueve. Este Cristo sigue siendo el mismo. El mismo que salvó a ese leproso y a tantos puede sanarte. Puede tocarte, puede limpiarte y puede restaurarte. Es tiempo que pongas tu fe y que te acerques a Él sin miedo y sin temor, porque Cristo todavía se mueve. Cristo está en acción para hacer una obra en tu vida. Que tengas una bendecida y excelente semana en el Señor y que Dios te bendiga.